Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí en Zamora para hablar de un tema zamorano, que voy a hablar de la Zamora del siglo XI, la Zamora del Cerco, de cómo se vivía aquí en esta ciudad. Pero bueno, antes de empezar, quisiera dar las gracias al Ayuntamiento por la invitación a dar aquí esta conferencias que se vienen celebrando ya desde antes del verano, y cuyo coordinador y artífice es el profesor Arsenio da Costa, al que también quiero darle las gracias por la invitación y por la preparación y el trabajo que ha llevado toda esta organización. ¿Por qué había tantas iglesias en la Zamora del Cerco? Es una pregunta. Esto significa que voy a plantear luego una respuesta a modo de hipótesis. A mí no me interesa el qué, me interesa el por qué. El qué ustedes lo saben mejor que yo, porque se han paseado más por Zamora, mucho más que yo, han pisoteado las calles, las aceras, han visto estas iglesias muchas veces más que yo, o sea que no las voy a enumerar, por supuesto. Lo que me interesa es, al final de esta ponencia, contestar a esa pregunta: ¿por qué había tantas iglesias? Estas iglesias, no voy a hablar del aspecto arquitectónico, es decir, que detrás de las iglesias, detrás de los edificios, hay algo mucho más importante: la gente, los zamoranos de entonces. O sea que, como indico aquí en la diapositiva, no voy a hablar de longitud de la iglesia, de anchura, de rosetones, de capiteles, de ventanas. Lo que me interesa es lo que hay detrás de esas construcciones. O sea que, concretamente, soy historiador, la historia es una ciencia social, y como ciencia social yo tengo que hablar de la sociedad. No tengo que hablar de un personaje en particular, de una persona individual, no tengo que hacer la biografía de alguien. Lo que me interesa es el conjunto. Es decir, qué hacía aquella gente, cómo vivían, a qué se dedicaban, en qué pensaban y cómo pensaban. ¿No? Ese es el reto, esa es la pregunta que me planteo. Bien, una presentación, una introducción. El trabajo que les presento hoy es un trabajo inédito. Pues los zamoranos lo van a escuchar por la primera vez. Es decir, una primera parte la voy a dividir en dos partes. Una primera parte, el qué, que voy a sobrevolar porque esa ya la conocen, y una segunda parte interpretativa, el por qué. De todas formas, para el año que viene, espero como mucho tardar, puedan leer este documento, esta comunicación. Algo que debemos tener muy presente, en esto insisto, siempre lo machaco, es que la sociedad medieval, y la zamorana por supuesto, era una sociedad holística. ¿Qué significa esto? Esto significa que era una sociedad total. La sociedad no era la suma de las partes, no era la suma de los individuos, era mucho más. Era algo que englobaba todo, lo englobaba todo. Y esto lo que les pido en mi ponencia es que hagan un esfuerzo mental, es decir, les pido que se olviden de todo lo que saben, que lleguen como niños, como jóvenes inocentes, que tengan ese acercamiento con humildad a la Edad Media, sencillamente pues porque los conceptos de aquella gente, la cosmovisión de aquella gente era radicalmente diferente de la nuestra. Si nos acercamos con nuestro modo de pensar, nos estrellamos. ¿Qué quiero decir con ello? Con ello quiero decir que entre los zamoranos de la Edad Media y nosotros solo existe un punto común. Solo uno, no hay más. Ese punto común, pues, es la biología, es la sangre, son los genes. Biológicamente descendemos de aquella gente y punto final. En cuanto al modo de pensar, nada tiene que ver.
somos radicalmente distintos. Somos seres culturales, fruto de una cultura, de una evolución cultural, de una sociedad concreta, una sociedad dada, que es la sociedad del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI. Entonces, desde este punto de partida hay que entender que la edificación de las iglesias no era una inversión especulativa. No se hacían iglesias con miras a ganancia, se hacían para la eternidad. Ahí las tienen, 1000 años después. ¿Cuánto durarán nuestros edificios de ladrillo? 10 siglos no, por descartado. Es decir, que son construcciones culturales, son construcciones ideológicas, no cumplen una función determinada. Esto hay que entenderlo y hay que asumirlo. O sea que, lo que digo, debemos rechazar nuestros postulados. Yo, como niño en la escuela, como ustedes, lamenté la división del reino por parte de Fernando I. Dije, qué calaverada, qué ocurrencia ha tenido este señor. Pues porque yo estaba ya conformado de ir hacia la unidad del reino y más allá de la unidad del reino a la unidad de España. Pero es que esto no vale, esta forma de pensar no vale. Tuvo un comportamiento característico de un rey del siglo XI y debemos admitir que este comportamiento no es el nuestro. Sabía de sobra lo que hacía y aunque dividiera el reino entre sus hijos, pues eso no significaba ningún desgarro ni ningún retroceso. Era así. Bien. Vamos pues con la introducción. La cartografía de la Zamora de medieval nos es hoy bien conocida, desde los estudios de Armando Represa, de hace unas cuantas décadas, hasta los más recientes de Florian Ferrero. Con todo, quedan varios aspectos por explicar, es decir, que la Zamora del Cerco, no crean que el tema de investigación está agotado. Todavía queda mucho por descubrir y mucho que trabajar. O sea que, por ejemplo, un tema que queda por explorar es el de la distribución, el reparto de las iglesias en la urbe y su relación con la población de la época. Es decir, no estudiar el monumento de forma aislada, siempre con relación a la población. Ahora, ¿por qué tantas iglesias en la Zamora del siglo XI? Bueno, yo he apuntado más de 40. Florian Ferrero más de 60. El espacio de Zamora, como lo conocemos por las murallas de la época, es sumamente reducido. Y la población era una población muy mermada. Yo estimo que la población, son estimaciones, valen lo que valen, eran unos 3.500 habitantes. ¿Qué quiere decir? Aunque fuesen 4.000, daba lo mismo. ¿Qué significa? Que todos tenían cabida en la catedral. Todos podían entrar en la catedral. Entonces, ¿para qué edificar tantas iglesias si cabían todos en la catedral? Nosotros diríamos, ¿para qué gastar tanto dinero en balde? Pero repito, ellos eran ellos y no pensaban como nosotros. ¿Qué significa 3.500 habitantes? Eso debemos integrarlo. 3.500 habitantes significa que estaban fichados, se conocían todos, no existía el anonimato, se sabía quién estaba casado con quién era pariente de quién, se sabía dónde trabajaba fulano, dónde se iba a pasear mengano. Ustedes, en la Zamora, capital, 60.000 habitantes, paseando por Santa Clara, se topan siempre con gente conocida. Pues imagínense con una población de 3.500 habitantes. ¿Qué quiero decir también con esto? Para darles ánimo, porque los veo muy desanimados. Que
La Zamora de entonces estaba vacía, porque Zamora siempre ha estado vacía en cuanto a densidad demográfica. No es ninguna novedad. Estaba más vacía entonces que hoy. ¿Y por qué estaba vacía Zamora? Pues porque la península ibérica siempre ha estado vacía comparada con otras zonas de Europa. Si se compara la península ibérica con la península italiana, pues siempre hay ese desequilibrio para compararla con algo lo más parecido del ámbito mediterráneo. En Italia, ciudades, ya en la Edad Media. Aquí, bueno, pues estaba ese vacío. Y si tenemos en cuenta, por lo demás, que en el siglo XI las 3/4 partes de la población de la península vivían en la zona musulmana, el califato y luego los reinos de taifas, pues iba a decir que del sistema central para arriba había poquísima gente. Es decir, encontrarse con alguien por el camino, aquello era toda una hazaña, todo un espectáculo. Debemos tener presente esto en la mente. No olvidarnos de estas bases, de estos fundamentos. Bueno, pues sigo con el qué. El qué, bueno, pues ya lo conocen de sobra. La Zamora de la época, sus recintos, las murallas. El recinto viejo es lo que yo llamo la Acrópolis, es decir, es el casco antiguo, la parte más occidental, la parte actual de la catedral, que llegaba hasta la iglesia de San Pedro San Ildefonso, aunque aquí está englobada con lo que se llama el recinto viejo, que llega precisamente hasta San Juan, y antes en ese casco pues llegaba hasta San Pedro San Ildefonso. Bueno, esto es el recinto viejo. Luego viene el Burgo, que ustedes conocen de sobra, en el que estamos ahora, por fin los barrios bajos. Estas son las murallas que todavía se pueden ver, se pueden contemplar en Zamora. Bien, he elaborado una nómina de iglesias, no las voy a repetir, no les voy a cansar. El trabajo ya lo ha llevado a cabo con mucho detalle Florian Ferrero. Yo he recogido 23 desaparecidas: San Andrés, San Miguel, San Pablo, San Torcuato, Santa Colomba, Santa Eulalia, Santa Marina, Santa Marta, podría seguir. Y 18 conservadas: la Catedral, San Antolín, San Cipriano, San Juan, San Leonardo, San Vicente, Santa Lucía, Santa María la Nueva, la Magdalena, Santiago del Burgo, etcétera, etcétera. ¿Qué función aquí falla algo? Voy a mirarlo. No sé qué ha pasado con el PowerPoint. ¿Qué función morfológica cumplían las iglesias zamoranas? Bueno, pues voy a hablar de un término algo bárbaro que los medievalistas llamamos ineclesiamento. Durante mucho tiempo se ha pensado que las aldeas, los pueblos, el origen de los pueblos era porque los mandamases de entonces concentraban a la población en poblados, en aldeas, para que cultivasen el terrazgo. Hoy se habla de ineclesiamiento, es decir, si los pueblos existen es porque la gente, y veremos por qué, se agrupó en torno a las iglesias y en torno a los cementerios. Necesitaban vivir a la sombra, al amparo de esos edificios y del campo santo. Las iglesias eran mucho más que iglesias, es decir, más que edificios. Eran los epicentros de la organización espacial y de la organización social, la organización humana. Repito y machaco que no tenían una finalidad funcional, obedecían a otro orden de cosas, hoy diríamos trascendental, es decir, no estaban escatimando los aspectos económicos, eso no les interesaba, edificaban iglesias con otros fines.
En el siglo XI, este espacio amurallado, que hemos visto que en la diapositiva no estaba colmado, es decir, que dentro de esas murallas había de todo: tierras de labor, herrenes, cortinas, como las de San Miguel, y entre esos espacios, es decir, de cultivo, de trabajo, estaban las iglesias, es decir, había muchos huecos. O sea que en la Zamora de esa época, dentro del llamado casco urbano, la visión que presentaban era como la visión de unas aldeas dentro de ese recinto, unas aldeas separadas por tierras de labor. Bien, he hablado de las iglesias, pero debo hablar de otro elemento que siempre corre parejo con las iglesias, son los cementerios. Los cementerios eran un espacio fundamental. Los cementerios entonces estaban en torno a las iglesias y era el único lugar en el que podía ser sepultado el zamorano, el feligrés zamorano. No podía ser sepultado fuera del cementerio. O sea, estos espacios, estos cementerios, estaban enrevesados casi con casas, con los espacios habitados. ¿Por qué? Porque los vivos vivían con los muertos. Para entrar en las iglesias, he dicho, estaba la iglesia y alrededor de la iglesia el cementerio. Para entrar en la iglesia había que atravesar el cementerio. Había que atravesar la tierra de los muertos. Y cruzando la tierra de los muertos, el zamorano pensaba en sus difuntos, le venían a la memoria, y además los muertos los estaban viendo también. Es decir, al cruzar el cementerio recitaban una oración, porque en la sociedad de aquella época la sociedad estaba compuesta por los vivos y los muertos. No se rechazaban, era un todo, era la sociedad holística. Los muertos estaban allí, metidos en las fosas, y estaban vigilando a los vivos. ¿Qué les decían a los vivos? Les decían: ojo, exigimos de vosotros que conservéis las tradiciones, que seáis garantes de las tradiciones y de las costumbres, que penséis en nosotros, porque mañana vosotros vais a estar aquí en la fosa y os gustará que vuestros herederos hagan lo mismo con vosotros. No cambiéis las leyes. O sea que los muertos estaban presentes. Para la gente de la época estaban presentes. Cruzaban el cementerio bajo la mirada de los muertos. ¿Qué significa esto? Esto significa que los muertos gobernaban a los vivos. Los muertos mandaban a los vivos. ¿Qué hemos visto estas últimas décadas? Hemos visto que cuando un pueblo queda anegado por un pantano, la gente sufre, pues porque pierde a los muertos, ya no puede estar con ellos. Caso de Argusino, ya no se puede ir a llorar a los muertos. Por eso, para un hombre de la Edad Media, eso de esparcer las cenizas hubiese sido algo criminal en varios aspectos. La incineración significaba negarse a sí mismo. Jesucristo, cuando lo bajaron de la cruz, el Evangelio recuerda que no se le rompieron los huesos, porque había que ser enterrado íntegramente de cara a la resurrección. Voluntariamente, si uno se destrozaba, ya no resucitaba. Esto es algo fundamental. O sea que nada de tirar las cenizas por ahí. Porque además de todo esto, y el hecho de estar enterrado en un sitio es para el muerto, pero es también para los vivos. Dentro de un par de días el Ayuntamiento de Zamora va a montar una serie de autobuses
para que ustedes vayan a San Atilano a rezar o a llevarle flores, crisantemos a sus muertos. Muy bien, van a honrar a los muertos, pero ¿qué ocurre? Que yendo a honrar a los muertos, en San Atilano se van a encontrar con los primos, con los tíos que viven en Madrid, que viven en Barcelona y que también han venido a Zamora para poner flores. Es decir, que en torno al muerto, en torno a la sepultura, se reúne la familia, se encuentra la gente. Si lo destrozamos, ya ese vínculo desaparece, ya queda destrozado. O sea que esto es una ruptura que estamos viviendo actualmente, porque claro, cada vez va a más esto de la incineración, es una ruptura antropológica mayúscula. Nosotros desde el Neolítico hemos sido enterrados, no somos hindúes, no somos indios de América, no nos quemamos. O sea, ¿qué consecuencias tendrá esto? No lo sé, pero se analizará dentro de 10, 20, 30 o 40 años. O sea que esto era imposible, es para que vean la importancia que tenían los cementerios para aquella gente. Bien, sigo con el qué. ¿Dónde están las iglesias zamoranas? Bueno, pues las iglesias zamoranas están situadas en 3 lugares privilegiados. En un lugar elevado, un lugar naturalmente elevado, a la vera de las calles o adosadas a las murallas. La catedral, por supuesto, era el Templo Magno, estaba en el lugar más alto de la ciudad, en la Acrópolis, en el lugar más alto porque era la catedral. La Magdalena, Santiago del Burgo, estaban a la vera de un ramal, de un camino, hoy la diríamos de una calle. San Juan, por ejemplo, estaba adosado a la muralla. Digo San Juan, podía decir San Pablo, San Andrés o la propia catedral. El ramal principal de todo este sistema organizativo partía de la catedral. La catedral era el corazón del sistema. Debemos ver esto como el sistema de circulación de la sangre. La catedral, el corazón, sale la sangre hacia las demás iglesias y vuelve a la catedral. ¿Cómo? Pues por las procesiones. Las procesiones más solemnes salían de la catedral, daban el recorrido por las iglesias y regresaban a la catedral. Es decir, que la catedral irrigaba esta sociedad. Todo esto permeaba en las calles, en la sociedad. Ya en esta época existe lo que yo llamo el tridente de la Renova, es decir, el ramal principal salía de la catedral hasta la actual Renova y allí pues ya estaba ese tridente, las actuales calles de San Torcuato, Santa Clara y San Andrés, que de hecho fueron un pentadente si le añadimos Valborraz y si le añadimos la calle que se llamaba entonces de las Lonjas, que iba hacia el actual ayuntamiento. O sea que vemos que la catedral irrigaba todo el sistema, a la vez materialmente y espiritualmente, y recibía el caudal de la urbe. Todo partía y todo desembocaba en la catedral. Bueno, todo esto era el esquema, iba a decir, ideológico, teórico. Sin embargo, claro, Zamora es lo que es. Tiene unas condiciones orográficas que hay que tener en cuenta. Es decir, y voy a hablar pues de la distribución empírica de las iglesias zamoranas. Es decir, que había que afinar la ocupación del espacio, no concentrar todo en el casco antiguo y menos en el burgo. Buscaban también crear una red parroquial homogénea con distancias parecidas de unas iglesias a otras, siempre era la misma distancia más o menos. Con todo, en el siglo XI todavía no se había definido claramente
los límites parroquiales y hubo conflictos, límites bastante imprecisos. Otro punto también muy importante que quiero destacar es que no todas las iglesias eran parroquias. La parroquia era una, y en torno a esa estaban ordenadas otros templos que no tenían el grado, no tenían el rango de parroquia. O sea que este fenómeno se llama el de la nuclearización del espacio. Y donde se nota mejor, donde mejor se observa, es en las iglesias que todavía existen en los barrios bajos. Caso, por eso he puesto aquí la foto de San Claudio de Olivares. Incluso hoy San Claudio de Olivares, y con todo lo que hay alrededor, para nosotros, incluso hoy en el siglo XXI, nos parece una aldea. No es Zamora, es una aldea, lo vemos como un pueblo, con la iglesia y alrededor las casas. Bueno, pues este esquema de San Claudio de Olivares se repetía dentro de las murallas. Las iglesias, los cementerios, todo esto era como un cuerpo, funcionaba como un cuerpo, ya lo hemos visto. La iglesia y el cementerio, llamado luego atrio, eran espacios sagrados. Estaban delimitados por lo que se llamaba el dextrum. ¿Qué era el dextrum? Era un círculo en torno a la iglesia y el cementerio de 70 pasos. Era un redondel de 70 pasos alrededor de la iglesia. Ese era el espacio de protección, ese era el espacio sagrado en el siglo XI. Este espacio sagrado se amplió posteriormente en el siglo XII a 84 pasos. Tenemos en Zamora el ejemplo de un caballero, se refugió en la catedral y Fernando II, el rey Fernando II de León, mandó prender a ese caballero dentro del espacio sagrado, con lo cual tuvo que expiar ese pecado, indemnizando al obispo Esteban con una villa. Es decir, que el rey no podía violar el espacio sagrado, era un espacio sagrado. Estas áreas de inmunidad, concreto iglesia y luego monasterio, y esto aparece en la documentación zamorana, estaban cercadas por pequeñas tapias. O sea, la iglesia, el cementerio y alrededor unas tapias de pequeña altura, y queda el rastro todavía en la topografía local, en lo que, se parecen, lo llamaríamos, por llamarlo de alguna manera, plazas, es el espacio vacío delante de San Isidoro, o el espacio de Santa María la Nueva del actual o futuro Museo de Semana Santa. ¿Por qué? Porque en el siglo XI y XII en Zamora no había plazas, no tenían razón de ser espiritualmente, materialmente. ¿Por qué? Pues porque, como lo hemos visto, había huecos, había eras solares, había espacios libres de construcción. Y además las plazas aparecen en Zamora ya en el siglo XIV, y más en el XV. Las plazas de las ciudades medievales tienen una carga ideológica muy fuerte, son creación de las órdenes mendicantes, dominicos, pero sobre todo franciscanos, para la predicación. Entonces, claro, ya cuando llegamos a la Zamora del siglo XV está plagada de plazas, pero en el siglo XI no las había, porque no tenían razón de ser sociológicamente. ¿Y los mercados? ¿Dónde se situaban los mercados? Pues en esta época, en Zamora y en otras ciudades, estaban siempre en la parte exterior, fuera de las murallas. Esto tenía que ver con el portado. Siempre junto a alguna puerta. Aquí en Zamora, el mercado, pues está lo que se ha quedado como nombre Puerta del Mercadillo. Allí estaba el mercado, en la parte exterior, es decir, aquí concretamente
en la parte norte de la muralla. Y muchas de las actuales plazas que se conservan en Zamora pues son las antiguas iglesias desaparecidas con sus cementerios y sus respectivas dextra. Caso de la plaza de Maestro Aedo, la iglesia San Gil, plaza del Mercado, iglesia San Salvador de la Vid, plaza del Maestro, iglesia de San Torcuato, plaza de Castilla y León, Santa Marina o San Sebastián. Bueno, pues ahora pasamos a las cosas serias. Hemos visto el qué, todavía no he contestado, pero ¿por qué había tantas iglesias en esta ciudad? Bueno, pues este es el episodio siguiente. Y vuelvo para ello a la ideología medieval que había aquí en la época del cerco. La ideología que imperaba entonces en la sociedad medieval en general, lo vemos incluso en la literatura con el libro del Buen Amor. Buen Amor. Buen Amor era lo que se llama caritas. Pero la caritas no era la caridad tal y como la entendemos. Era algo más parecido al amor, a la amistad. Y esa caridad, caritas, era lo que estructuraba las relaciones interpersonales. Como dice el refrán, haz el bien y no mires a quién. Había que hacer el bien sin esperar contrapartida, eso es cosa nuestra. Yo apoyo a fulano, a mengano, porque sé que mañana le voy a pedir y me tiene que devolver el favor que le he hecho. No. Yo amo al prójimo y hago el bien por hacer el bien. Yo no le pido nada. Yo no pido nada a nadie. Hago el bien. Y al que menos pido es a Dios. Hago el bien y con eso ya cumplo. Ya luego Él verá. Entonces, en esta época, el llamado excedente de riquezas no les interesaba acumular las riquezas. Matizaré este aspecto, no los voy a pintar como gente perfecta tampoco, que tenían sus defectos, es decir, los defectos del ser humano, del hombre, desde siempre y para siempre. Este fenómeno del excedente de riquezas, en vez de invertirlo, en creación, iba a decir, de industrias o de actividades económicas, se petrificó. Es la petrificación de las riquezas de ese excedente en las casas de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se invertía? ¿Por qué se gastaba tantos esfuerzos? Tantas piedras había que moverlas, tanta mano de obra, ir a las canteras. Pues sencillamente porque para aquella gente lo espiritual estaba por encima de lo material, estaba por encima de los intereses económicos, todo lo contrario de lo que somos hoy. O sea que la riqueza no era consumida, sino consumada con fines trascendentales. Poco importaban los gastos, poco importaban las inversiones. Ese es un aspecto. Otro aspecto, cómo veían la iglesia, el templo, el edificio. La gente de la Edad Media no veía el espacio como lo vemos nosotros. Nuestra percepción del espacio es cultural. Es decir, nosotros vemos el espacio de forma continua, homogénea. Es decir, si voy desde aquí hasta la catedral, pues son X metros. Lo mido como espacio continuo. Para la gente de la Edad Media, no. Cada lugar estaba polarizado de forma negativa o positiva. Por supuesto, las iglesias tenían una valencia positiva muy fuerte y entre las iglesias, para ellos, era el no espacio. Es decir, volveré sobre ello, desconocieron en la Edad Media la geometría euclidiana. Euclides fue recuperado ya bien adentrado el Renacimiento con Descartes. Se perdió esa forma de medir el espacio, o sea que para ellos lo veían de manera cualitativa,
y no cuantitativa. Si venía un templo, otro templo, y entre los dos templos, pues para ellos era la nada, era el no espacio. Por supuesto, cada lugar era único, no eran conmutables, no eran intercambiables, y cada vecino tenía su lugar territorial y su puesto en la sociedad. Es el llamado enceldamiento por los medievalistas o ineclesiamiento. Es decir, que cada persona, en esta sociedad totalmente organizada, en la que no cabía duda ninguna, porque ya todo estaba pensado, es decir, esta gente no se andaba con problemas de orden, iba a decir, psicológico, no, todo tenía su respuesta. Tenían respuesta a todo. O sea, cada cual tenía su puesto en la sociedad, en lo económico, en lo simbólico o en lo político. Es el sistema holístico, que es un sistema complementario. Bueno, pues a eso se debe el resultado de todo esto, pues es la multiplicación de las iglesias, porque no tenían una función práctica. Era una creación cultural. Entonces, claro, en torno, ya no digo a estas iglesias, digo a estas parroquias, porque hemos visto que no todas las iglesias eran parroquias, estaban organizadas las comunidades de vecinos, los feligreses. O sea, cada grupo de parroquianos tenía su territorio propio. Se era de una parroquia y solo de una parroquia, aunque los límites no estuviesen muy bien definidos. Por supuesto, detrás de todo esto está la Iglesia y la recaudación, la competición entre los clérigos para la recaudación de los diezmos. Oye, tú eres parroquiano mío, no te pases al otro lado, que el diezmo me lo tienes que pagar a mí. Por eso digo, tampoco quiero idealizar sobremanera a la gente de la época. Bueno, pues seguimos con el tema y para ello debemos entender qué era una parroquia. ¿Cómo se definía la parroquia? La parroquia era un edificio de culto, las reliquias, el altar y una pila bautismal, más los diezmos y el cementerio. Estos eran los elementos que integraban la parroquia y que además estructuraban la vida del individuo. Es decir, yo como parroquiano pertenezco a una asamblea local y con esa asamblea local pertenezco también a la Iglesia universal. Las iglesias y estos espacios sagrados, las iglesias, cementerios, separaban el espacio sagrado que estaba fuera de la esfera del ámbito económico del de la producción. Es decir, que los zamoranos pagaban diezmos sin contrapartida material directa. Pagaban diezmos a la iglesia, había que pagarlos, aunque bueno, a veces hubo dificultades para recaudar estos diezmos, estoy pensando sobre todo en la época de Alfonso X, pero bueno, estoy definiendo el aspecto ideal, ideológico. Y en el aspecto social, pues claro, el espacio, la iglesia era el espacio de encuentro semanal en torno a la misa, pero la misa, la Eucaristía, era un rito de dominación social. El que decía la misa no tenía que ver con los que la escuchaban. Estaba por encima. El sacerdote estaba socialmente por encima de los feligreses. Y esta iglesia separaba lo sagrado de lo profano, lo terrenal de lo espiritual, los clérigos de los laicos. O sea que en Zamora estas parroquias fueron los elementos de la polarización, de fijación del espacio, y las iglesias para esta gente eran lugares fuera del espacio. Estaba tan idealizado, ya no era el espacio positivo. Mi reino no es de este mundo. Si su reino no es de este mundo, su casa tampoco es de este mundo. Es algo fuera
de lo terrenal. Vamos a ver la evolución aquí en Zamora de las parroquias y de los lugares sagrados. Bueno, muchas iglesias en el siglo XI eran iglesias propias, es decir, que pertenecían a particulares. Estas iglesias desaparecieron pronto con la llamada Reforma Gregoriana a finales del siglo XI y muchas se transformaron en oratorios, en ermitas, en pequeños templos, a partir de finales del siglo XI. Estas iglesias propias que se transformaron, tenemos a Santa Eulalia, Santiago de las Heras, San Miguel del Mercadillo, Santa Susana, San Marcos, San Lorenzo, han sido bien estudiadas por Florián Ferrero. En aquella época, ya comenté en una conferencia del mes de junio, no voy a volver sobre ello, que la religión no existía en la Edad Media, el concepto que tenemos de religión no existía. La palabra se empleaba muy poco y además se refería a otra cosa, que no es lo nuestro. Ya los que estuvieron en la conferencia del mes de junio recordarán que la religión, tal y como la entendemos hoy, es una creencia que se opone a la no creencia, el creer al no creer. Para una persona del siglo XI, no creer no lo entendía, no sabía, conceptualmente le era imposible. Entonces, el adjetivo religioso se aplicaba a los cementerios, el adjetivo santo para los edificios del culto y sacrer, el espacio del culto. Bueno, pues estos elementos, repito, polarizaban el espacio, ya lo hemos entendido, y estaban sustraídos a los laicos, estaban fuera, iba a decir, del mundo, y conformados por 3 círculos concéntricos. Estos círculos concéntricos que hemos visto, cuanto más se acercaba uno del centro, más era sagrado. Conforme se iba alejando uno del centro, ese aspecto sagrado se iba diluyendo. Bueno, pues aquí en Zamora tenemos esto muy bien documentado con el caso del desaparecido monasterio de San Torcuato, llamémoslo monasterio o iglesia, más cementerio, más tierras. Más el texto nos dice que el cementerio, una referencia, estaba entre ambos muros. Lo que sucedía en torno a la iglesia y en torno al cementerio también ocurría dentro de la iglesia. Había espacios más sagrados que otros, unos más que otros. El más sagrado, por supuesto, el altar. Allí estaban selladas las reliquias. El altar allí era donde el cielo entraba en contacto con la tierra, la Eucaristía. Allí no subía nadie, no subían los laicos, había unas gradas, y menos aún las mujeres. Quedaban fuera, al margen. Tenemos el altar, luego tenemos el edificio, la iglesia, y luego el atrio, de lo más sagrado a lo menos sagrado. Es decir, no es lo mismo una capilla lateral que un altar mayor, no es lo mismo el interior del templo que los bautisterios exteriores, como el documentado en el caso de la Catedral de San Salvador. Pero ¿por qué capilla? Para que entiendan cómo había una jerarquía de los espacios dentro de la iglesia. Carlomagno recuperó la capa que San Martín había dado al mendigo y creó una iglesia para albergar esa capa. Como era una reliquia muy prestigiosa, las grandes abadías, las grandes catedrales querían un trozo de la capa de San Martín. Se troceó esa capa y se envió a las abadías, a las catedrales. Cuando la recogían, cuando llegaba ese trozo, ya habían preparado un espacio particular para adorar esa reliquia. ¿Cómo llamaron a ese espacio particular? Lo llamaron capilla, es decir, capita, trozo de capa. Las capillas remiten a la reliquia de la capa de San Martín. Y son espacios menos valorados, por supuesto, que el altar mayor.
Bueno, pues las iglesias, que es el elemento que insisto, estructuraban la sociedad, no son simples edificios. Ya lo hemos visto, reliquias, las hostias, la irradiación desde el exterior, por los círculos, hasta el exterior. Y la catedral, por supuesto, era la encarnación del Salvador. ¿De qué sirve medir? Por eso he dicho, no le voy a hablar de las naves, ni de los capiteles, ni de las capillas. ¿De qué sirve medir una iglesia? La anchura, la altura, la longitud. Si lo hacemos, lo estamos haciendo con el sistema métrico decimal. ¿Pero qué sistema métrico decimal? Si el sistema métrico decimal es de la Revolución Francesa y posterior, o sea que vamos a tomar cuotas de todo y eso no lleva a ninguna parte. Me va a decir, la catedral mide tanto, tal anchura, y bueno, ¿y qué? Si ellos no lo pensaban así, ¿cómo edificaban la catedral? Supongo que en Zamora debieron hacer lo mismo. Está documentado para Santiago de Compostela. El hombre ideal, la altura del hombre ideal, era de 8 palmos. 8 palmos era la altura ideal de Cristo. Entonces, la catedral es X veces 8 palmos, la longitud de la catedral y la anchura. Claro, los palmos zamoranos podían ser distintos de los gallegos, o sea que no conoceremos exactamente, cuál era la medida, porque no decían este palmo va de aquí a aquí. Y las piedras, esas piedras de las que he hablado, pues esas piedras para la gente representaban a los fieles, es decir, las piedras de la catedral eran los fieles congregados en torno a la figura de Cristo. La iglesia se confundía con la sociedad en el sistema holístico. Es decir, que la iglesia como templo era a la vez el conjunto de la sociedad y el cuerpo místico de Dios. Y si salimos de la iglesia, pues todo esto se degrada. El claustro, está documentado en la catedral, por ejemplo, era un lugar de tránsito entre el interior valorado y el exterior. En el claustro, por ejemplo, se hacía el lavatorio del Jueves Santo, las procesiones de los monjes y canónigos en torno al claustro. Entonces, ¿cómo funcionaba el pensamiento de la gente, de esta gente? Puesto que la iglesia representaba el cuerpo social, la totalidad del cuerpo social, había que mostrar las cosas buenas, las cosas positivas y las cosas negativas, porque la sociedad también las sabía. Entonces, ¿cómo ideaban aquel sistema? ¿Dónde poner lo negativo? El sistema medieval es un sistema dual, alto, bajo, izquierda, derecha, norte, sur. Entonces, las esculturas, los canecillos más estrambóticos, más escatológicos, más negativos, por llamarlos, están en la parte norte de las catedrales, en la parte que está en la sombra, en la parte infravalorada. Y en la parte más valorada, pues aparecen elementos más positivos. O sea, ven, es el claro, el oscuro, diestra, siniestra. Este era el sistema medieval. Las puertas de las iglesias eran un lugar de penitencia. Los pecadores eran expulsados del templo por ellas durante la Cuaresma. ¿Pero qué puertas? Para ser expulsados salían por las puertas del norte. De rechazo, o sea, sales por la parte norte, la más negativa. Y eran reintegrados por las mismas puertas el día de Jueves Santo. Bueno, y con ello ya voy terminando. Para decirles que Zamora se constituyó en torno a las iglesias que conocemos. Las casas, entonces, están documentados, eran de adobe, eran de paja, y el contraste con los edificios eclesiásticos religiosos era muy fuerte, porque
estaban hechos de piedra para durar, para magnificar a Dios. Se hacían para mayor gloria de Dios sin pensar en una utilización directa. Por eso insisto que fueron construcciones culturales, es decir, ideológicas, no funcionales, de ahí su profusión. En todas estas iglesias, por supuesto, tenemos elementos muy llamativos, las torres, la elevación vertical, el acercarse a Dios, y ya lo he recalcado, el hecho de las procesiones que parten de los templos. Que todo esto significaba que el espacio de Zamora pertenecía a Dios. Es decir, era una ciudad levítica al abrigo de anchas murallas en lo material y protegida en lo espiritual por los elevados campanarios. He cogido el ejemplo de Zamora, pero mi hipótesis es más global. Claro, me he basado en la documentación de Zamora en un marco geográfico concreto, pero esto se repite en las ciudades del occidente medieval de la época, en las que hay muchas iglesias. Es decir, el caso de Zamora podría ilustrar lo que eran las ciudades medievales de los siglos XI y XII. Muchas gracias por su atención.